Bienvenidos a Bestseller Lab, el podcast en que entrevistamos a escritoras y escritores y gente del sector editorial. Y hoy en el podcast tenemos a Catalina Guzmán Bremer, autora mexicana que está dando mucho que hablar en el panorama literario con su novela Bajo la sombra, primer título de la trilogía Vestigios. Su historia personal es tan magnética como su escritura. Creció entre la lógica de un padre escéptico y una intuición de una madre muy espiritual. Una dualidad que impregna sus textos con misterio, sensibilidad y profundidad psicológica. Bajo la sombra ha sido todo un éxito en España, especialmente en Navarra, donde se ambienta esta historia. Un thriller psicológico cargado de secretos familiares, superstición, traumas heredados y la duda constante de si podemos fiarnos de nuestra propia percepción. Hoy hablaremos con ella sobre escritura, linajes, emociones y esa delgada línea entre lo real y lo inexplicable. Hola Catalina, ¿qué tal? Hola Eva, ¿cómo estás? Te llamas justo como mi personaje principal. Sí, lo sé, lo he visto. Digo, mira, mi tocaya. Exactamente. ¿Y cuántos años tienes? Porque igual y hasta la edad Yo tengo 28. Bueno, pues Eva 26, así que también Eva es una joven madre soltera que es invitada al Pirineo por su tío Sergio al funeral de su abuela, pero ya platicaremos más. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, aquí un poco enfadada con mi cámara, pero bueno, es lo que hay. Hemos tenido problemas técnicos las dos. Sí. Pienso que el otro día funcionó cuando hicimos la otra llamada, también al principio no me estaba funcionando y al final funcionó, pero bueno. Yo he hecho una llamada y ha funcionado, entonces no lo entiendo. Bueno, estos siempre son los problemas del directo, que no es tan directo, porque cuando lo veáis vosotros ya estará editado, pero vais a estar sin ver la cara de Ari. Una pena, con lo guapa que es. Exacto. Y me había maquillado también. Tómate un videito y lo ponemos ahí. Exacto. Exactamente. Bueno, pues Catalina, empecemos con la primera parte, que sería pues para conocerte a ti como autora y como persona. Y para empezar así fuerte, una de las cosas que he leído es que tú misma dices que no soñaste con ser escritora. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento supiste que escribir no era una opción, sino una necesidad para ti? Bueno, en realidad es que yo escribo desde niña, pero siempre lo vi como, no sé, algo muy natural de niña. No sé si viste algunos de mis videos. De muy niña, apenas empecé a escribí cuentos. Me gusta dibujar. Entonces yo siempre pensé en mí más bien como pintora. Ajá. Me gusta todo lo creativo, me gusta diseñar joyas. Más nunca, jamás pensé en publicar, porque si te soy sincera, a mí me cuesta mucho trabajo leer. Yo soy visual y cuando leo un libro, desde que no me acomodo en la posición, desde que no me gusta sostener el libro y me pierdo mucho, disfruto mucho la historia, el lenguaje, todo, pero físicamente mi cerebro, o fisiológicamente, digamos que yo estoy hecha para ser visual. Entonces, bueno, de muy niña fue estos cuentos. Luego escribí como una novela tipo Agatha Christie, por ahí de quinto, sexto de primaria, que me daba terror y me fui a dormir al cuarto de mis padres. A pesar de que ya era grande, porque le decía, mamá, es que me da tanto miedo de lo que estoy escribiendo que si me puedo dormir con ustedes. Entonces, siempre me llamó la atención todo aquello sobrenatural, el suspenso. Mi madre cree, bueno, es que acá decimos mamá. Mi mamá es sumamente creyente en todo, o sea, en las reencarnaciones, en la energía, en los cuarzos. Se curó ahorita de COVID la semana pasada con medicina, sí, pero con imanes a distancia. Y todo eso tengo del lado de mi madre. Y del lado de mi padre, que es, como lo dices tú, él es contador público, es muy analítico, entonces yo tengo esa dualidad en mí. Entonces estoy con tías que están hablando de cosas que les sucedieron, que si recibieron un mensaje y fueron a la casa, cosas así que tú dices como increíbles, pero me lo contaban desde niña, de que apariciones y que le dieron un mensaje, que fueron a la casa y que no sé qué, que decía, bueno, pues será cierto, ¿no? Me lo están diciendo adultos y al mismo tiempo, por otro lado, lo cuestiono todo. Y así es Eva, mi personaje principal. Ella llega al pueblo de Usín, que por cierto es un pueblo ficticio situado en el valle de Salazar, en Navarra, en el
Pirineo Navarro. Entonces lo hice ficticio porque tiene una leyenda que no existe realmente en esos pueblos, pero sí adopté todas las tradiciones de ese pueblo. Y cuando Eva llega ahí, llega siendo una mujer escéptica, o al menos eso creía, pero se presenta ante situaciones que la hacen dudar de su escepticismo. Entonces, sí, esa dualidad me hizo escribir, yo creo también, poesía cuando era adolescente, y finalmente en pandemia surgió esta trilogía. O sea que esta es una de las preguntas que tenía reservadas para más adelante, pero ya que viene al caso, sí que hay una parte entonces de ti en Eva, ¿no? Mucho, o sea, bueno, yo creo que mucho de la manera de razonar de Eva, así soy yo. O sea, Eva, por ejemplo, es una mujer como soñadora, como impulsiva, torpe a veces y un poco sin filtro, pero con una curiosidad que no, todo quiere saber por qué. Y digamos que esa curiosidad se vuelve un poco obsesiva por saber todo lo que sucedió en esa casa, las personas que vivieron antes de ahí. Ella también está queriendo escribir su primer novela. Entonces yo creo que sí, hay, digamos, similitudes entre la personalidad de Eva y la mía, y quizás en algunos otros de los personajes, pero definitivamente siempre he vivido como abierta ante la posibilidad de que exista lo sobrenatural, y al mismo tiempo digo, pero suena absurdo, o sea, pero no puede ser. Entonces, digamos que justo eso es lo que pasa en mi novela. ¿Cómo viste el proceso creativo durante la pandemia? Y queríamos saber también si fue una válvula de escape o una forma de explorar tu mundo interior. Bueno, para mí la pandemia fue lo mejor que me pudo haber sucedido en el aspecto personal, aunque fue una tragedia tremenda mundial. Me dio el tiempo para sentarme y hacer, o sea, retomar cosas que me apasionan. Entonces, vi muchas películas de todo tipo porque soy sumamente visual, como les comentaba, y retomé pintura, retomé la escritura. Y en una noche se vino, después de ver unas películas de miedo las cuales me decepcionaron el final, empecé cómo me gustaría ver un final en una película. Y de ahí me senté, salió toda la escaleta en una noche, y para las 5 de la mañana ya tenía, digamos, toda la columna vertebral de Bajo la sombra, que es la primera. Para mí la pandemia fue lo que detonó todo. O sea, haz de cuenta que fueron un reconectar con todo mi lado creativo. Se me dieron ideas para cuentos. Tengo otras 5 premisas que ya tengo, digamos, para otras novelas o guiones, cuentos de niños, diseñé joyería. Entonces fue así una explosión de creatividad y como de reencuentro y reconexión con ese lado creativo que siempre he tenido. Pero pues la vida te va llevando a que los viajes, que las amigas, que el ejercicio, etcétera, y no lo vuelves un hábito. Y ahí tenía pues todo el tiempo del mundo, me salía de estas paredes, fue muy emocionante, no me aburría nada, aprendí muchísimo. Entonces para mí fue, en lo personal, fue increíble. Yo tengo que decir que yo también. O sea, sí que es verdad que fue una tragedia mundial y obviamente se pasó mal, pero a nivel personal yo creo que ha sido de las mejores épocas que he tenido, y de salud mental también, de estar en mi casa y reconectar conmigo misma, como dices tú, y con los hobbies, que quizá pues hacía un montón de tiempo que tenía un bloqueo lector desde hacía años, y de repente volví a leer, no sé, es que en 3-4 meses me leí 20 libros, o sea, fue una locura. Bye. Fue una locura. Wow. Wow. Sí, yo aproveché para hacer un montón de cursos, pero he de decir que me hubiese gustado aprovechar para escribir, pero bueno, por aquel entonces aún no estaba yo preparada. Pero sabes que todo sucede por algo. Todos esos cursos que tomaste, de seguro pudiste aplicar mucho de eso en tu proceso de escritura o en el tema de tu escritura, en algo. Yo también tomé un montón de cursos de tema personal, un poco medio este lado así de la energía y lo que quieras, otros de psicología, otros de nutrición. Bueno, es que sobraba tiempo, entonces me enriqueció muchísimo, aproveché un montón. Aproveché para ponerme a dieta, comer sano, hice ejercicio aquí en la casa.
Entonces, a mí para nada me dio depresión como a muchos. Sí veía a mucha gente pasándola muy mal y eso, claro que me daba angustia. Y ese miedo a lo desconocido, porque todavía no sabíamos bien ni cómo funcionaba COVID, la gente se moría, todavía no había cura y tómate esta medicina y la otra. Esa sensación de incertidumbre, por supuesto que también está plasmada en mi novela. Entonces, digamos que canalicé este miedo o esta incertidumbre a cosas que se palpan, esta amenaza latente, invisible que ves en la novela, pues a lo mejor viene mucho de la sensación de esto del COVID, que no puedes explicar, que es invisible, pero ahí está y deja estragos, ¿no? Vale, pues seguimos. Y Catalina, ¿cómo fue? O sea, ¿te ha sorprendido de alguna forma la acogida que ha tenido tu novela en España, especialmente en Navarra? Porque, bueno, al estar a mitad de Navarra, pues claro, la gente como que le ha gustado más, entonces me imagino que ha habido muchísimo más engagement a raíz de eso y nos interesaba saber, pues un poco cómo te has sentido acogida en España y especialmente en Navarra, cómo ha sido la acogida. Bueno, todo me ha sorprendido. Luego te platico de mi proceso, cómo llegué al Pirineo. Todo ha sido sorprendente, bastante increíble, nada casualidad. Y obvio, o sea, yo pasé meses sin dormir antes de lanzar mi libro. O sea, decía yo, y hablar en público, y luego entrevistas, y si me equivoco, y si me pongo nerviosa, y si me preguntan algo que no sé, en fin, todo me preocupaba. Yo decía, bueno, lo que más me preocupaba es qué tal si a los del Valle de Salazar no les parece mi novela y dicen que hace esta mexicana escribiendo de algo que no ha vivido. Entonces, lo más gratificante para mí ha sido, bueno, hacer la novela, pero los comentarios que he recibido de los habitantes del Valle de Salazar, de la gata que lee, que ella es historiadora, que es escritora, que es de Navarra y que le ha parecido que está muy bien documentado el libro, que lo manejé todo. Entonces yo así como que dije, bueno, si para ellos está bien, no los he ofendido, no les parece que no representé bien, porque la verdad es que estoy enamorada del Pirineo. No lo conocía. Cuando escribí la novela no lo conocía. ¿En serio? Entonces, no, es que te digo, todo fue una locura. Entonces me sorprendió cómo me ha acogido España de una manera increíble. Desde cómo di con Mercedes, que es la dueña de la editorial Media Luna, sin estar buscando editorial aún. Fue todo un proceso rapidísimo de locura. Nos encontramos en un chat que hay más de 520 personas al cual ella nunca se mete y eran las 3 de la mañana de ella cuando vio que yo pregunté ahí en inglés, porque hay gente de la India y de todas partes del mundo, pregunté si Grammarly, que es una aplicación, funcionaba para la corrección de gramática en español. Y ella como que dijo, hay alguien que habla español, a ver. Y entonces me contacta, hicimos el Zoom, mándame la novela. Y yo, espera, es que la quiero revisar antes de, no, tú mándamela y yo ya te digo si me gusta. Ella me dijo que no le gustaban cosas que no fueran transformadoras para el ser humano. Y yo, la mía es novela negra, no le va a gustar. Bueno, todo fue increíble. O sea, las 2 semanas me dijo, me encantó, le encantó la portada, no le cambió ni el nombre, nada. Entonces, la portada es una colaboración que hice con mi prima. En Madrid, mi presentación fue en Círculo de Bellas Artes. Me acompañaron 30 mexicanos de aquí, que para viajar a España no es cualquier cosa. Entonces, me sentí muy acompañada, digamos, por familiares y amigos, y encima casa llena, o sea, fueron 200 personas, fue el embajador de México, fue la cantante Rosana, que es amiga de Mercedes, colaboraron conmigo las mejores bailarinas de España en esta visión que yo tenía, porque tampoco sabía cómo debe de ser una presentación de libro. Entonces me dice Mercedes, bueno, ¿y qué te gustaría? Y le dije, pues yo nunca he ido a una, pero ¿cómo me la imagino yo? Como una experiencia inmersiva. Yo quiero que vean, prueben. O sea, si no puedo llevarlos al Pirineo, quiero traerles el Pirineo acá. Me acompañó Fernando Walde, llevó objetos antiguos, llevó un libro de exorcismos de 1666, la tabla de difuntos, en fin. Todos quedaron encantados. Yo más que nadie. Y luego también en Pamplona, en el Gran Hotel La Perla, donde yo había soñado un año antes, ay, sería fabuloso porque es el único hotel literario que hay.
pues presentar aquí abajo y no sé qué. Bueno, pues ahí fue la rueda de prensa y televisión. Ha sido un viaje que nunca hubiera imaginado o soñado y se dio todo de una manera maravillosa. La verdad es que no esperaba que todo saliera tan bien, gracias a Dios. Qué guay. Qué bien. Yo tengo una pregunta sobre el fondo de tu habitación, de todos esos post-its que están pegados. ¿Qué son? ¿Qué significan? Bueno, te voy a hablar a ti de la escaleta. Cuando la primera vez que empezaste a escribir, esta es la escaleta de Vestigios. Yo nunca, ¿cómo te diré? Cuando hice el primer borrador, les dije que en una noche escribí mi outline. No tenía idea, porque yo no uso la computadora más que para mandar mails, muy pocos, y bueno, realmente no usaba la computadora como tal para escribir, más que a lo mejor poemas, etcétera. Entonces, desde aprender cómo usar todo, y bueno, me metí al masterclass, que también vi que lo mencionas, a mí me fascinó, aprendí como mucho de aceptar que cada quien tiene un proceso diferente y que hagas lo que hagas, está bien, mientras a ti te funcione. Entonces, en 3 meses hice la novela, lo que es el primer borrador, y se lo envió a un amigo que es guionista y le dije, antes de ponerme a corregir, dime si este material vale la pena. Y él me dice, creaste un mundo donde quiero estar, pero siento que todavía tienes cosas que decir porque creaste personajes de los cuales yo quiero saber más, creaste personajes profundos, tienes 3 historias que se entrelazan entre sí, que son los habitantes de la misma casa en 1610, 1938 y 1978, que es la línea del tiempo de mi novela, que es donde llega Eva a la casa de la abuela. Y ella es la que empieza a indagar todo esto. Entonces me dijo, cómprate 500 post-its de colores. O sea, no creas que yo estudié cómo hacer esto, yo lo hice como Dios me dio a entender. Y me dice, y vas a hacer el dominó o la escaleta. Y lo que vas a hacer es que vas a poner 2 tonos por tu novela, uno lo negativo y uno lo positivo, porque para que una historia fluya, tiene que conectar como las baterías. Entonces, si tú tienes 2 negativos, o sea, ahí ya tienes demasiada tensión, necesitas darle como un espacio de respirar, porque si no la gente se cansa, etcétera. Y si no cambia nada, si todo sigue en positivo o todo en negativo, quiere decir que esa escena no se necesita. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar en el personaje, en fin. Pues así me solté, pero como yo les dije, yo soy visual, entonces yo no lo imaginé como una novela, yo lo imaginé como una película, porque era una, y entonces lo que tengo ahí, esos blancos y los amarillos, son, por ejemplo, en esencia, ¿de qué va esto? O sea, estamos hablando de manipulación, estamos hablando de, o sea, ¿qué emoción recopila todo esto? Los amarillos son sonidos, sabores o sobre todo sonidos o, digamos, tomas, vaya, son los elementos que usarías en una película, digamos. Las azules son las dudas o preguntas que tenía de que cuáles van a ser los apellidos de Eva, cuáles van a ser, oye, que si en esta época pasaba esto sí o no, o cuál es el valle que voy a elegir. Entonces, él cuando me dijo, ¿estás segura que eso es todo lo que tienes que decir? Pues en un fin de semana surgió otra vez, empezando del final, fragmentada y de las cenizas, y a la semana que él vino yo ya tenía todo esto y me dijo, he creado un monstruo, ¿de dónde salió todo esto? Y bueno, pues me sirvió mucho ponerlo aquí únicamente para visualizarlo. Yo ya tenía los outlines en la computadora, entonces realmente no lo volví digamos que a seguir utilizando y moviendo las cosas del lugar, pero me ayudó mentalmente a poder visualizar y ahora es, digamos, un buen iniciador de conversaciones. Los invitados les da curiosidad o cuando entro un Zoom y me preguntan, y mucha gente no sabía que yo escribía, ni siquiera yo me consideraba una escritora. Y bueno, pues como que lo dejé como un muro de inspiración y pronto va para abajo porque voy a mover mi escritorio de lugar a otra parte de la casa, pero lo voy a extrañar. Justo te quería preguntar por el tema estaba más pensado en cuando hablásemos más de la novela, pero
dices eso, ¿no? Como que es muy cinematográfico y una de las preguntas que tenía era si te habías inspirado en alguna película o algún director en concreto, si tenías algo ya en mente o simplemente es como tú te lo imaginas todo, no sé, ¿qué inspiración has tenido? Mira, mi inspiración siempre ha sido más cinematográfica. Ujú. De hecho, van a subir un video apenas que viendo atrás, ahora entiendo que me dejó marcada 2 películas que vi de niña y 2 libros que leí, los 2 primeros libros que leí. Y son 2 películas que hicieron antes de que yo naciera, que son Hasta el viento tiene miedo, que ni me acuerdo bien de la historia. Sé que era un internado de chicas y como que digamos que hay una como posesión de una alumna que murió para X. Pero el puro título desde niña me fascinó. Como siempre me ha gustado el tema más poético, Uh-huh. El elemento del viento es un elemento muy importante para esa sensación de amenaza latente que siente Eva. Ese silbido del viento, esos ecos que vienen con el viento, diferentes tipos de sonidos del viento. Entonces, yo veo que ahí ese tuvo un gran impacto, digamos, en mi estilo de escritura. El otro, El niño de piedra, el libro de piedra, era una escultura de un niño leyendo un libro medio diabólico. El niño cobraba vida y hacía, o sea, cosas terribles. Y entonces ahí sí, como un guiño, agregué como una anécdota que se platican entre los personajes, que de niño le tenía miedo a la escultura del patio porque alguien le contaba que durante las noches cobraba vida a esa mujer y deambulaba por el bosque. Entonces, yo creo que todas esas cosas que ves por primera vez o cuando eres muy niña, tienen un gran impacto. Obviamente me tocaron El Exorcista, que en este caso no me dejaban ver y yo oía todo sentada en las escaleras. Entonces los sonidos eran tan terribles como luego cuando vi la película. Otras películas que me gustan, básicamente lo que no me gusta de las películas y que yo tenía muy claro es que yo no quiero efectos especiales, porque una película como Conjuring, El Conjuro, empieza muy bien, se mueve poquito la sábana y se abre la puerta o cosas que yo he escuchado gente que le ha pasado, pero nadie se ha levantado y se le ha transformado la cara y vuela y eso no sucede en la vida real. Uh-huh. Entonces yo tenía muy claro que quiero que sean cosas que a cualquiera le pudieran suceder, que a lo mejor a todos nos han sucedido. Algunos dicen, es normal, es la luz, hay una falla, pasó una ráfaga de viento, lo que sea. Entonces, eso fue básicamente lo que no me gustaba de las películas que había visto, y lo que sí es que películas como Las Flores de la Guerra, Flowers of War, son películas que casi nadie ha visto, porque es como japonesa y china y solo hay un americano, Christian Bale. Cinematográficamente artísticas. Por ejemplo, La enfermedad del domingo, que es española, de Ramón Salazar. Tampoco nadie a lo mejor no es muy popular, es lenta porque de eso trata, es introspectiva, es dramática, es de rencor, es de heridas, pero las imágenes son espectaculares. Entonces mi novela tiene un ritmo, digamos, de esos que te engancha, que nunca se queda quieto. Son capítulos cortos, mucho diálogo, poca descripción. La descripción tiene que ver más con cómo se siente que describirte el encaje a la perfección, de qué color trae la camisa. Eso no importa, es cómo impacta a nuestro personaje. Entonces, digamos que es una combinación de los thrillers psicológicos que te tienen así, Uh-huh. pero también cinematográficamente, como a mí me gusta pintar, quiero que cada encuadre es como que tenga esta estética, el filtro, la humedad, la neblina, todo son simbolismos también en mi novela. O sea, todo lo que yo elijo de escribir tiene que ver con cómo se siente Eva. Claro. Son como metáforas. Mira, justo ahí me parece curioso esto que dices de lo de no querías efectos especiales, querías cosas que sí que nos pudiesen pasar. Ahí es donde también se ve esa dualidad tuya, ¿no? De espiritual y a la vez súper analítica y racional. Y sí. Exacto, sí, no, es que
si tú te supieras las historias que me contaban de niño, tías, de que jugando a la Ouija recibieron un número de teléfono y con un mensaje y llama, y tú decías, Dios mío, es que esto es de película. Pero ellas de verdad lo creen, mi mamá también, y mi papá me decía así como, Como eso, que no. O sea, entonces te quedas tú, bueno, sí o no, le creo a los adultos o no. Claro. México también hay mucha superstición. El Pirineo Navarro, bueno, viene de toda esta superstición de las brujas, etcétera. Sí. Acá se usa que vamos a hacer un amarre y que te hicieron el mal del ojo. O sea, sí, culturalmente es, pero ahora, digamos que en esta época es de que voy a ir a que me hagan Reiki y la energía. Entonces no es superstición. O sea, realmente no me explico cómo funciona. Pero bueno, a mí así me pasó. O sea, yo tengo una persona con la que hago terapia. Yo la uso más como terapia psicológica, aunque no es psicóloga, porque he tenido con otras personas, pero cuando me siento abrumada, ella es la que más me sabe tranquilizar. Ella trabaja con Theta Healing y digamos que ella, no sé cómo decirlo, pero ella vio todo esto venir. No ha leído mi novela, pero me decía, híjola, la 2 está bien fuerte, está bien triste. Y yo, ¿cómo saben? No la han leído. Y luego me decía cosas así. Yo tenía otras opciones que me han ofrecido acá de conectar con otras editoriales y me decía, esta no, sin conocer, y esto a distancia, esta tampoco. Bueno, sí, pero sería lento. Pero yo a la de España, yo sin saber el nombre de Mercedes, sin haber googleado ni siquiera Media Luna, me dijo, ella tiene un instinto muy Oye, maternal, pues va a cuidar tu preséntamela obra como una bebé. a ver si me ayuda con No, decisiones es de la una vida, ¿eh? maravilla, todo Media Luna. Entonces yo dije, va, entonces cuando hago el Zoom con Mercedes, me dice, mira, tú tienes 3 bebés y vamos a sacar, o sea, entonces cuando empiezo a usar ese lenguaje, yo te voy a llevar de la mano, yo le dije, no, esta es. Es ella. Y entonces, ahí es donde digo, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo sabe esta mujer? Entonces yo creo que si hay personas que tienen una sensibilidad, no preguntes cómo, pero si te pones a ver, no sé qué religión tengan ustedes o con cuál fueron criadas. Yo fui criada católica y la mayor parte de aquí es católica. Si te pones a pensar las cosas que vienen en la Biblia, pues cualquiera que es de otra religión también podría decir, ¿cómo que se parte el mar en dos? ¿Cómo que, me explico? O sea, pero estamos acostumbradas. Entonces yo creo que todo lo que parece como una superstición o algo muy loco para otra cultura, donde el que lo vive, o sea, cada quien tiene cosas que a otro le parecerían descabelladas, ¿no? Entonces a mí mi tema era que tenía a uno que me decía que así es la vida y así son las cosas y otro que me decía, no, es todo lo contrario. Entonces ahí viene otra vez la dualidad. Total. Y ahora hagamos ya más zoom a tu obra, que en realidad ya hemos estado hablando bastante, pero me gustaría que nos... bueno, iba a leer yo como la sinopsis, pero casi que es mejor que la cuentes tú, que obviamente la vas a contar con muchísima más pasión. Cuéntanos a todos los que nos escuchan de qué va tu novela y por qué la tendrían que leer. Ok, bueno, la trilogía en general, Vestigios, nos habla justo de eso, qué es lo que queda, ¿no? Son las herencias invisibles, los patrones que se repiten, todos esos secretos familiares que nos causan, sin saberlo, o sea, digamos, cierto sesgo ante cómo enfrentamos la vida y las decisiones que tomamos. Entonces, digamos que lo que yo pregunto es, si realmente nosotros controlamos nuestro destino como creemos, porque nuestra historia comienza mucho antes de nacer. Entonces, Eva, esta madre soltera que tiene de 26 años, madrileña, tiene un niño de 8 años que se llama Ian, recibe la llamada de su tío Sergio, a quien no ve, o sea, tendrá por ahí una foto cuando era niño, porque la madre de Eva nunca le hablaba de su familia, era como un tema tabú. Entonces le habla a decirle que murió la abuela y la invita al funeral y justo le dice solo quedamos tú y yo en la familia. Me gustaría conocerte, convivir contigo y con tu hijo y tú aprovecha estos días, pasa unos días aquí y tómalo como vacaciones. Eva, renuente, como que medio desconfiada porque no tuvo una buena relación con su madre,
ella, entonces no sabe qué clase de familia es para que la mamá tampoco quisiera nada con esta familia. Entonces llega al pueblo, su hijo se hace una conexión inmediata con el tío, que nunca se casó ni tuvo hijos, y forman esta nueva familia entre la nana, que es una viejita, que cuidó a Sergio cuando era niño, Eva, digamos que se vuelve como funciona como si fuera abuela, como Sí. padre, digamos, esta figura paterna, Eva y el niño. Y estando ahí, le platica la historia a los abuelos, te la estoy platicando larguita, ¿eh? Está bien. Y Eva se enamora de la historia, es muy romántica, que el abuelo era soñador, y por qué compraron esa propiedad como regalo de bodas, y por qué le mandó a hacer el reloj como regalo de embarazo, y toda la historia. Ella dice, es que está de novela. Y él le dice, ¿por qué no te quedas a vivir aquí? Ella tiene un trabajo mediocre, o sea, tuvo que dejar la escuela, ella lo que quiere es escribir, pero trabaja en un periódico donde nadie le presta atención. Entonces le dice, ahí está la casa de la abuela, yo no vivo aquí, quédate, yo nunca tuve hijos, yo sorteo los gastos que llegues a tener, aquí se vive con muy poco, y tu hijo va a crecer en el campo, etcétera. Se queda más días y ahí es donde empiezan a suceder cosas extrañas, empieza a descubrir secretos familiares, su hijo empieza a cambiar, y es donde empieza a ponerse a prueba el escepticismo de Eva, y la lleva a descubrir la historia, no solo de los abuelos, porque encuentra cartas y todo esto, que empieza a conocer de una manera más íntima a los abuelos que quizás Sergio mismo los conoció. Y esto va revelando como un hilo conductor que hace que tengan un destino compartido. 1610, que son los primeros Julián y Carolina, que son los primeros habitantes de esa casa. 1938, que es cuando llegan los abuelos. Y entonces son como 3 historias paralelas que se entrelazan entre sí, con patrones que se repiten, con todo esto, y se vuelve como un rompecabezas del cual Eva recibe piezas contradictorias y está tratando de armarlo y no sabe a quién creerle, si la versión de este personaje o de este otro. Entonces vive con esta inquietud, pero tiene a Olga, que hace que, bueno, todo el mundo, su personaje favorito es Olga. Entonces va así, ¿no? O sea, sí tiene sus áreas de suspenso, pero también tiene personajes simpáticos, tiene otros que son como muy fanáticos. Entonces, mi idea es que el lector también se pregunte cuál es su postura ante muchas de porque esta es la trama, pero acá abajo hay muchas cosas que cuestionarse, que pongo al aire, y discusiones entre los personajes, que lo que me gusta es que el lector, tanto escéptico como creyente, encuentre ahí su historia y le parezca completamente explicable y creíble. Súper interesante. Ya tengo ganas de leerme lo que, como te he comentado antes, Catalina, no nos ha llegado a tiempo el libro, pero... ¡Ay, qué lástima! Ya tengo ganas. No, cuando lo leas, por supuesto que podemos comentarlo, podemos hacer cuando quieran, ya sabes cómo contactarme. Sí. A mí, escuchando este resumen de lo que es el libro, me surge la pregunta, que creo que ya casi ha salido antes, pero de cómo nació la idea de Bajo la Sombra y por qué situarla en los Pirineos navarros. Bueno, fíjate, para mí, ahora volviendo a los libros que me marcaron, bueno, fíjate, las 2 películas que le mencioné, Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, son lugares aislados, donde los personajes tienen no solo un aislamiento físico, sino emocional, o sea, representa todo eso. Y igual en Cumbres Borrascosas, que fue el primer libro que leí, y Aura, bueno, esos 2, era adolescente yo. Y ambos son estas casas que obscuras, que la neblina, que las tormentas, que como digamos lo real y lo que... Esta línea delgadita entre lo que sí está verdaderamente ahí y lo real y lo sobrenatural, digamos. Entonces, se me olvidó que me preguntaste. ¿De dónde había salido la idea? Yo creo que de todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué el Pirineo? Ya me acordé. Yo quería unos personajes profundos, y yo creo que con la influencia que he tenido de estas películas y obras literarias que se consideran góticas en muchas de sus características,
me parecía importante para reflejar el aislamiento emocional en el que viven. Entonces, por eso la casa es remota, por eso la casa le llaman la casa de lejos, los del pueblo, para crear todavía más esa, como son vistos, digamos, comparten una herida a los personajes principales de sentir no pertenecer. Entonces, yo describí un pueblo con estas características. Tenía que haber neblina, porque bajo la sombra el común denominador es no ver claro. Entonces, neblina. Yo quería que fuera un bosque inmenso, porque el bosque representa lo desconocido, ¿no? Todo aquello sin responder. Y pues a mí se me ocurrió, no sé de dónde, que se dedicaran a la tala de madera en 1600, que haya habido quema de brujas. Quería, porque también tiene que ver con el tema emocional, que fueran inviernos muy duros donde nevara pero que el verano fuera cálido. O sea, quería como estos cambios de estación bastante marcados. Entonces hablo a una agencia y le digo, estoy buscando un pueblo en España porque acá no hubo quema de brujas como tal. Entonces estoy buscando un pueblo en España que le di toda la descripción del pueblo. Yo no conocía el Pirineo Navarro y me dicen, va, pues es el Pirineo Navarro. Y yo, bueno, organízame un tour por ahí. Y entonces llego y Elo, que fue a mis dos presentaciones, era mi guía turística y me dijo, bueno, yo no he leído tu novela, me dicen que escribiste una novela, no sé qué estás buscando. Y yo, mira, la propiedad de los abuelos era así y así, y que la compró una pareja y era medieval y la reconstruyó y el abuelo... Y se queda así fría y me dice, pues es que me estás describiendo el señorío de Vertis. El señorío de Vertis está a un lado, no está exactamente en el Pirineo Navarro, o sea, en el Valle de Salazar, pero está justo a un lado. Entonces, todo se iba concretando a que todo lo que yo describí pertenecía ahí. Y ya que fui y lo conocí, dije, bueno, es que esto es justo como lo había imaginado, me puse a indagar todo, de ahí, o sea, de verdad de manera obsesiva, era investigando todos los videos de YouTube, todas las tesis que encontré, todos los artículos de turismo, de esto, del otro, de gastronomía, de la mitología, de todo lo que pude, lo plasmé y luego contacté al Centro Cultural de Navarra y ellos me conectaron con Fernando Walde, que es el historiador de Navarra por excelencia, y él es quien me ha asesorado a lo largo de este tiempo y me resuelve todas las preguntas hasta, por ejemplo, le digo, oye, ¿qué le guisaría Eva al tío? ¿O qué le serviría a tal persona? ¿De qué sería el té? O cuando camina por el bosque, ¿qué sería en otoño? ¿Qué plantas estarían, digamos, todo esto porque yo no vivo ahí, fue poco el tiempo que estuve. Entonces volví una segunda vez, esta vez Fernando Walde nos guió a mi hija y a mí, específicamente por el Valle de Salazar. Todo ha sido increíble, porque me dice, conseguí una casa que se parece a la de los abuelos, que era poco probable en el Pirineo Navarro, el que tuvieran muebles de todo el mundo, que fueran lujosos, que fuera viajero, y bueno, pues es Casa Coleto, justo en el Valle de Salazar, en Ochagavía. Y el alcalde me lo abrió, Rita, que es la que maneja la revista cultural, me dejaron abrir cajones, acostarme en la cama, tocar todo, luego, entonces ha sido increíble encontrar el lugar que yo describí o escribí. Claro. Y que empatara perfecto. Ahora, pues la casa que te digo está afuera, pero vaya, entonces quiere decir que todo lo que yo describo fue posible, o sea, sería posible o creíble. Que pues claro, realmente hubo muchísimo estudio detrás, investigación. Claro, yo pensaba, seguro que ha estado más tiempo viviendo en España, debió de pasar una temporada o algo así, porque... O sea, creo que es muy valiente el hecho de decir, venga, voy a escribir sobre un lugar real, a pesar de que el pueblo no lo sea, pero un escenario real en el que no he vivido, en el que conozco, pero tampoco tanto. Sí, no, totalmente. O sea, he ido a lo mejor un total de 2 semanas, pero claro, lo recorres porque el mismo día vas a 3 pueblos, rapidísimo. Sí. Llegas, comes y luego el pueblo que sigue y el pueblo que sigue. Entonces, realmente, y luego vi películas que estuvieran grabadas en Navarra. De hecho, por ejemplo, el fotógrafo que me tomó fotos, Joseba, me llevó al pueblo vasco, a Guipúzcoa y por ahí,
Y cuando me dice, te tengo una sorpresa, esto te va a emocionar, esto es único, y me lleva a una iglesia, y yo es que ya había leído este artículo sobre este lugar y sobre el viejito que hacía las arguisayolas, y me llevó a que lo conozca, acaba de fallecer, o sea, todo se me fue cumpliendo de una manera increíble. Luego me llevó a una casa y me dijo, aquí creció un gigante, yo vi la película. Entonces sí, definitivamente le dediqué mucho tiempo. Obviamente tengo limitantes de lenguaje porque soy mexicana y hay muchas diferentes expresiones. Y ahí es donde entra Media Luna o Fernando y me dicen, acá no se usa decir así, se usa acá. Y me cambian la palabra, digamos. Claro. En la novela aparecen tres épocas distintas, unidas por una misma casa, esta casa de la que hablamos ahora mismo. ¿Cómo construiste la estructura narrativa y sabías desde el principio que querías jugar con el tiempo? Mira, la verdad es que uno no analiza o entiende bien lo que pasa hasta que ya la terminaste. No sabes por qué hiciste las cosas. Ahora que me siento y digo, bueno, pero ¿por qué habré hecho esto? O por qué me llama la atención. O sea, ya cuando me han analizado la novela, por ejemplo, una sobrina me dice, las puertas son un leitmotiv en tu novela. Y yo, ¿cómo? Para empezar, no sabía lo que quería decir eso. Me dijo, es un símbolo que se repite. Y no lo había notado yo. En cambio, yo había sembrado otros que a lo mejor no todo el mundo había visto. Entonces, creo que ya se va a acabar. Y... Sí, bueno, Ay, 15, perdón. Quedan 15 minutos. 15 minutos, pero yo bueno. creo que queda tiempo porque, bueno, termina esta pregunta y luego ya yo creo que haremos la parte de cierre. ¿Cómo lo estructuré? Es que yo no sé por qué me llamó, o sea, es que de verdad vino la idea, yo lo describo como si me vaciaran un balde de agua, así, ¡fum! Llegó toda junta, no podía escribir tan rápido como se me venía a la mente, de repente se me venían haz de cuenta que dentro de lo que era como mi escaleta, también había unos cuantos diálogos, porque venían y pues los ponía y así, entonces era como un híbrido, entonces fue para mí muy fácil, no quité ningún capítulo, solamente agregué cada vez más detalles. Cada vez que la retomaba, bueno, pues ahora vi que ponían las arguisayolas, digo que las arguisayolas averiguaba, bueno, pues lo voy a agregar. Pequeños detalles, pero la estructura nunca cambió y no sé por qué fueron estos. Mira, yo quería que los personajes vivieran ciertas cosas. Yo quería que para que la casa sobreviviera lo más posible, que fuera una quema de brujas lo más tarde que hubiera sido. Eso me determinó 1600. Ok, llegan los abuelos, no tenía lo que yo... Hay un personaje que quiero que viva algo históricamente que sucede, digamos, en los años 50. Y para que eso sucediera, los abuelos tenían que haber llegado en el 38 y para que tuviera la edad que yo quiero cuando llega Eva, se dio 1978. En realidad fue así, porque yo quería, más que nada, lo importante para mí es que para las curvas del personaje o las escenas que quiero que se vivan o el mensaje que quiero dar, en qué época pasó eso para que fuera posible y eso me determinó. No era que yo dijera, ay, no, quiero 1978, no, ni idea. Pero sumando las edades para que sucediera todo y que todo encajara, era eso. Entonces yo lo que tuve que hacer es una biografía de cada, o la Biblia, como le llaman, de cada personaje y tú sabes todo sobre él, sus manerismos, cómo físicamente, qué traumas tiene de niño, cuál es su aportación a Eva o a la novela y su manera de pensar, si es conservador y otro, entonces eso te maneja consistencia a lo largo. Pero las edades y los años en que nacieron tienen que ver con los eventos que yo quería, esas escenas que quería en la novela. Ay, mía, y suerte que hiciste escaleta, porque es que si no, no sé, hacer esto brújula, digamos, sería complicado. Para mí lo más difícil era que venía muchas ideas venían cuando no estaba sentada en el escritorio. Entonces apuntaba, tenía una cantidad de notas en diferentes, o de repente abría un documento en Word y otro en Pages y otro estaba en notas y otro en audio, así, o sea, me llevó semanas
o un mes, Juntar todo. como atrapar todo y ya ponerlo en un solo documento. Entonces, en una estaban todas las preguntas, en otras las preguntas psiquiátricas, las históricas, así, y luego ahora escenas que me gustaría agregar, frases que me gustaron, que se me vinieron a la mente. Entonces ya tenía todo eso y ahora en cuál de las novelas lo voy a poner. Bueno, entonces ya lo fui subdividiendo. Entonces, ¿qué haría en mi próxima novela? Tener las plantillas hechas, enlazadas con mi teléfono, y ahora sí, idea que se me ocurre, la pongo en su lugar correcto y así no pierdo tiempo. Para mí, todo lo que me ha costado trabajo tiene que ver con tecnología, que todo esto ha sido una pesadilla, el que de Pages, o sea, de Scrivener lo pasé a Pages, de Pages pásalo a Word, no sabía cómo hacer nada, todo se me deformaba. En fin, eso es la curva de aprendizaje de tener 54 años y estar fuera de todas las ondas tecnológicas. Lo bueno es que ya para los siguientes libros va a ser más fácil. Ya tengo todo, Exacto. ahora sí. Y bueno, ya Catalina, sé por dónde. Ahora sí, como para ir cerrando, tenemos una especie de ritual de 3 preguntitas. Lo que pasa es que una de ellas ya nos las has contestado como al principio de todo, que era como tus referencias en libros o películas que te hayan influido en tu escritura. Pero nos gustaría saber, pues, si tú tienes algún tipo de ritual a la hora de escribir, si necesitas, no sé, levantarte a las 5 de la mañana. Bueno, la película está como, digo, en película les digo, o sea, yo todo el tiempo la vi como, bueno, la veo ahora como serie. Bueno, entonces me levantaba, la primera hora llegaba y me sentaba a escribir. En ese momento hacía ejercicio, todos los días ejercicio. Mientras hacía ejercicio veía los masterclass en la pantalla. Entonces eran las dos cosas a la vez y tenía que tener como o en mi teléfono, porque yo escuchar a otra gente me destapa a mí la creatividad impresionante. Entonces escucharlos a ellos a mí me sirvió mucho porque ellos estaban diciendo de su escena y a mí se me venía otra, y entonces tenía que parar de hacer ejercicio, ponerlo, regresarle y ahora seguir. Eso era ahí, el escritorio. Bueno, pues agarré un espacio en donde me gustaba trabajar, en una parte de mi casa. Mis perros tenían que estar conmigo porque son súper codependientes, son 2 Shih Tzus. Luego les mando una foto justo arriba de mi escritorio y prendía incienso que me regaló mi hija, usaba una taza que me regaló mi hermana, que ella la hizo. O sea, me gusta rodearme de cosas que tengan significado para mí. Entonces, el aroma me gusta mucho. No me gusta trabajar con músicos, soy, como dice mi mamá, one track mind, o sea, nada más jala para un lado. Si algo me hablan, yo ya no puedo 2 cosas a la vez. No sé, como todas las mujeres, yo soy de una cosa a la vez, o veo o escucho al otro porque no puedo todo. Entonces, en realidad no soy de las que trabaja con música, y eso era básicamente, me gusta tener a la mano Kleenex, todo lo que necesito, digamos, una lima de uñas, de cosas así, porque me siento aquí y no acababa hasta las 2 de la mañana. O sea, era una cosa, mi marido estaba preocupado, pero le digo, es que no lo puedo parar. O sea, no lo puedo parar. Deja que vacíe todo porque si no se me va a olvidar. Y ya cuando sea el momento de editar, puedo programar horarios más nobles, pero me decían, es que no dejabas el escritorio todo el día. Entonces... bueno, eso fue, pero no puedes parar cuando llega, llega. Sí, ahí te entiendo perfectamente. Y por último, si pudieras darle un consejo a alguien que quiere ser escritora, ¿qué le dirías? Tú escribe, porque mira, yo siento que tenemos tantos miedos porque hay como ciertos mitos, que tienes que ser una gran lectora. Yo no soy. Soy más bien visual y la gente minimiza eso, pero las películas están hechas de scripts y hay unas que son muy buenas, y yo todos los consejos de vida que tengo, que mucha gente saca de los libros, yo los saco de las películas. Entonces, digamos que igual que en los libros hay chatarra y hay obras de arte, igual en el cine. Entonces, quitemos, por ejemplo, el tema de yo no estudié literatura, porque ahora está Masterclass, está YouTube, hay 1001 herramientas. Yo no tengo buena ortografía o gramática, eso te lo hace alguien. Lo que tú necesitas saber es contar una historia, tener algo que decir. Entonces, si tú no eres bueno, digamos, con
plasmando eso, pero tienes una gran historia, busca a alguien que sí sepa escribir, como le llaman, un escritor sombra, o un ghostwriter, o alguien con quien tú cuentas la historia y él lo pone en palabras. Y la otra es investiga, prepárate y aviéntate. O sea, hay que aventarse, y no digo sin miedo, aviéntate con miedo. Yo estaba aterrada y finalmente se te va quitando el miedo conforme te vas preparando. Vale, perfecto, pues me han encantado esos consejos y nada, Catalina, un placer tenerte aquí con nosotras en Bestseller Lab. Muchas gracias, aunque hayamos tenido algunos problemillas técnicos, pero bueno, no sé qué pasa últimamente con la tecnología en este podcast, pero poco a poco lo vamos solucionando. Así es todo. Sí, cuando nos llegue tu libro te avisaremos y si no lo leemos, pues te diremos otras impresiones. Y nada, claro que sí. Y nada, y para todos aquellos que escriben o que tienen un hobby o una pasión, fíjate que yo creo que la cosa más importante también es de rodearte de personas que crean en ti. Porque si tienes personas a tu lado tóxicas que te desaniman, de que, ay, ¿a poco crees? Y que es que está bien difícil. No, yo tengo un equipo, sobre todo de mujeres. Es como un ejército de mujeres que me han hecho aventarme. O sea, es más, cuando les dije, hijo, lo voy a sacar plataformas digitales, y yo en la vida, o sea, yo no subo cosas, o sea, no soy de seguir a nadie ni nada. Yo le decía, es que me siento expuesta. Me decía, tú sal como ninfa al bosque encuerada, desnuda. ¿Sí? O sea, entonces te hacen reír. Bueno, es que es genial, Marisa. Entonces, rodeate de gente que no te limita, digamos, sino que cree en ti. Súper. Es lo que hay, estamos bien rodeadas de vallos, la verdad. Sí. Muchísimas gracias, Catalina. Y ahí te voy a escribir para que me pases la fotito de tus perritos. Ah, claro que sí. Que vaya bien. Bueno. Igualmente, chao, mil gracias. Me encantó Chao. conocerlas. Espero que no sea la última vez que charlamos. Seguro que no. Seguro que no. Venga, un besito. Chao.